Sí, se está viendo. Se ve, ¿no? Ya. Una hora obviamente difícil. Vamos a continuar con la parte de fisiología celular. Dijimos pues que el medio interno es muy importante porque tiene que siempre ser constante, ¿no? Para que el intracelular, la célula viva pues plenamente, ¿no? Tiene que ser constantes las presiones, el pH, la temperatura, la osmolaridad que vimos, pues, ¿no? Hasta las concentraciones de nutrientes, porque definitivamente si no son constantes, nos enfermamos, ¿no? El medio intracelular depende del medio extracelular y este pues está en vínculo con el medio ambiente gracias al sistema renal, al sistema respiratorio, al sistema digestivo y el sistema cutáneo. Pues eso todo lo vamos a ver pues en el transcurso del ciclo. Doctor, aún Dime. no se ve que Ah, estén pasando. No se ven las diapositivas, o sea, que estén pasando. allá es. Ah, bueno. Ahí. Ahora sí, doctor. Ah, ya. A ver, entonces, como vimos, el líquido extracelular tiene que tener una concentración importante de sodio, cloro, bicarbonato, el intracelular fundamentalmente de potasio, de proteínas, y por ahí pues algunos fosfatos y proteínas, ¿no? Muy importante que el sodio en el plasma tenga una concentración pues muy importante, a diferencia de su concentración mínima en el intracelular. El potasio tenía que tener una concentración elevada dentro de la célula y mínima en el líquido extracelular. Igual manera el cloro, ¿no? Que es el anión más importante del líquido extracelular, pero miren la cantidad mínima en el interior, fundamentalmente, ¿no? Yo siempre veo el calcio, ¿no? Miren el calcio que es mínimo en el líquido extracelular y prácticamente ausente en el citosol, ¿no? Sin esas características, la célula pues fracasa. Esa discrepancia, ¿no? Iónica, molecular, a ambos lados de la membrana, pues es importante para la vida. Concentración molar o molaridad, ¿no? Es una medida de concentración de un soluto en una disolución. Eso lo vamos a ver mejor en la práctica. La osmolaridad es la concentración de las partículas osmóticamente activas en una solución, pero hablando de la osmolaridad de nosotros, ¿no? Del plasma, es la concentración molar, ¿no? O molaridad de todas estas moléculas, de estos iones que tienen pues carga osmótica en un litro de plasma, ¿no? ¿Cuánto es? Más o menos, la osmolaridad de la sangre, 280 más o menos 10 miliosmoles por litro, ¿no? Toda infusión, toda venoclisis, toda inyectable, tiene que acercarse mucho a esta osmolaridad para no producir, por supuesto, pues ningún tipo de insulto, pues cutáneo, ¿no? Obviamente, eso lo vamos a ver más adelante también. Para temas de la clase, bueno, vamos a hablar sobre el potencial de acción y por tal motivo sobre la membrana celular. Y ya ustedes seguramente en la práctica van a ver pues las funciones de todas las organelas, ¿no? Me imagino que ya van a empezar a ver eso. La membrana es muy importante porque gracias pues a la misma se produce un potencial pues de acción. Ese potencial a través de la membrana celular es muy importante pues, para explicar cómo funciona pues el nervio y el músculo, que es este motivo de la próxima clase. Perdón. Entonces, como ven acá, es muy importante, ¿no? El sodio en concentraciones altas en el líquido extracelular y es muy importante que el potasio esté en concentraciones mínimas y máximas en el líquido intracelular. Es muy importante que el cloro, como ven, esté en concentraciones elevadas en el extracelular y los fosfatos y las proteínas tengan concentraciones elevadas dentro de la célula, más no en el exterior. Entonces, estas diferencias son muy importantes para la vida y vamos a explicarlas por qué se producen, pues, ¿no? La membrana celular constituye una barrera contra todo, ¿no? Contra el agua, contra una serie de moléculas, pues, hidrofílicas, hidrosolubles, que impiden, pues, que pasen del líquido extracelular al intracelular. La membrana lipídica puede ser atravesada por ciertas sustancias, ¿no? Fundamentalmente si son lipofílicas, ¿no? Que son permeables, ¿no? En medio de grasa.
Si es que no lo son, pues, penetrando, pues, la bicapa lipídica existen unas proteínas que interrumpen, pues, ¿no? La continuidad, forman poros acuosos que sirven, pues, para que puedan difundirse, pues, ciertas sustancias que no son difundibles en lípidos a través de la misma, pues, ¿no? Estas proteínas, como ven ahí, son bastante específicas, son bastante selectivas para un determinado tipo de molécula o iones, ¿no? En sí, a grandes rasgos, en la membrana celular hay proteínas de canales y proteínas transportadoras. Las proteínas de los canales somos lo que lo explicaba, son bastante selectivas, son poros acuosos este, que están interrumpiendo pues, el grosor de la membrana celular, que son específicos fundamentalmente para ciertos iones, ¿no? Como en sodio, cloro, potasio, por ejemplo, o ciertas moléculas. Y las proteínas, y fundamentalmente las proteínas de canales median la difusión simple y las proteínas portadoras fundamentalmente que median la difusión facilitada y el transporte activo también. Las proteínas transportadoras no son simples pues, espacios acuosos, no son simples canales, sino una vez que esta proteína se une a la sustancia, pues, ¿no? Esto funciona como un target, ¿no? O sea, la sustancia se une a la proteína, inmediatamente se produce un cambio en su estructura tridimensional, o sea, modifica su estructura, hay un cambio de conformación de la proteína para que pueda la sustancia pues, pasar de uno hacia otro lado de la membrana celular. Proteína de canales, prácticamente no se produce una modificación muy importante de su estructura proteica, la proteína portadora, que media la difusión facilitada, y la difusión activa también, sí se produce un cambio en su estructura tridimensional. Ya vimos en la clase pasada, la difusión es el movimiento de soluto solvente, que depende pues de la agitación térmica, o sea, la temperatura y la diferencia de concentración para que se produzca pues obviamente un equilibrio, una difusión pues en un determinado medio. La difusión de las moléculas, por ejemplo, pues, introducimos pues una gota de, perdón, de tinta en agua, inmediatamente se va a difundir pues esas moléculas de tinta acaparando todo el espacio para finalmente llegar al equilibrio, ¿no? Eso se llama difusión. O sea, las moléculas se mueven de manera aleatoria, colisionan entre sí por la temperatura para distribuirse de manera uniforme, ¿no? Aquí tenemos una solución en las moléculas de una área de mayor concentración, empiezan a chocar contra la membrana celular, atraviesan los poros y para mantener un equilibrio, para homogeneizar pues a ambos lados la misma concentración, ¿no? Entonces, estas colisiones aleatorias dispersan, van a dispersar las moléculas de soluto y solvente hasta uniformizar pues la misma concentración a ambos lados de la membrana celular para lograr el equilibrio, ¿no? El flujo de difusión se conoce como flujo difusional. ¿De qué depende, pues, esta tasa de difusión? Si estamos hablando de la célula, depende fundamentalmente de la solubilidad de las moléculas, depende del tamaño de la molécula, obviamente para atravesar los poros, pues, de la membrana celular, depende del grosor de la membrana celular, depende de la diferencia de concentración a ambos lados de la membrana celular, depende de toda el área de la superficie de la membrana y depende también del tipo de lípido con la que está compuesta esta membrana celular. Nuevamente, los factores que afectan la difusión tienen que ver con la superficie de la membrana celular, con la composición de la membrana celular, con la solubilidad en los lípidos de la molécula que va a atravesar la membrana celular, depende del tamaño de la molécula que va a atravesar la membrana celular, depende del grosor de la membrana celular y depende de la concentración de afuera y la concentración de adentro de la membrana celular, de la célula, de la sustancia, o conocida como diferencia o gradiente de concentración. La permeabilidad de la membrana es equivalente a la solubilidad del lípido de la molécula, que tan soluble es en el lípido, la solubilidad de la molécula en el lípido, sobre el tamaño de la molécula que va a atravesar la membrana, ¿no? Esa es la permeabilidad.
Según la ley de Fitt que vamos a ver en la práctica, la tasa de difusión es equivalente a la superficie, ¿no?, de la membrana por la diferencia de concentración de la sustancia afuera y adentro de la membrana por la permeabilidad de la membrana sobre el grosor de la membrana celular. Hablando de difusión a través de la membrana celular, ya dijimos que todas las moléculas de los líquidos, del plasma en este caso, ¿no?, agua, sustancias, están en constante movimiento. El movimiento lo da obviamente pues, las fuerzas cinéticas intermoleculares, ¿no? Y eso tiene mucho que ver con el calor. De tal manera que mayor calor, mayor movimiento intermolecular. Este movimiento contiene moléculas para ocupar el mayor espacio dentro de los líquidos o los gases. Es lo que se conoce como difusión. Ustedes ya lo saben desde secundaria de física. Para casos de la clase, nosotros vamos a hablar de difusión simple y difusión facilitada, ¿no? La difusión simple y difusión facilitada van a favorecer, obviamente, pues, el paso de iones de uno hacia otro lado de la membrana celular. Difusión simple, ¿no? Ya saben que es el movimiento cinético, ¿no?, de las moléculas o iones a través de esas proteínas de los canales que acabamos de mencionar. Las proteínas de los canales median la difusión simple, ¿no? Y esta difusión simple solamente se da a través de las proteínas canales, no se da a través de las proteínas portadoras. Decíamos que las proteínas portadoras son las que tienen que cambiar su estructura tridimensional para facilitar el paso de cualquier molécula o ion de afuera hacia adentro, o viceversa también, ¿no?, de la membrana celular. O sea, en la difusión simple no hay necesidad de usar proteínas portadoras. Por el contrario, la difusión facilitada sí media, la difusión facilitada necesita definitivamente proteínas portadoras. Esas proteínas que tienen que cambiar su estructura tridimensional para facilitar el paso de una molécula o ion de uno a otro lado de la membrana. Difusión mediada por portadores, porque está mediada por una proteína portadora específica. Entre las sustancias más importantes, esto sí que necesitan de una proteína portadora para atravesar la membrana celular, está la glucosa y los aminoácidos. ¿Ya? Entonces tenemos dos tipos de proteínas para la difusión. Para la difusión simple, fundamentalmente, tenemos estas proteínas de los canales, que simplemente van a abrir una compuerta o cerrarla, dependiendo pues, de un ligando, dependiendo del voltaje. Y para la difusión facilitada dependemos de proteínas portadoras o proteínas transportadoras, las cuales pues se van a unir a la sustancia y tienen que subir cambios netamente conformacionales en su estructura tridimensional para facilitar la difusión, pues, ¿no?, el paso de una molécula o ion de uno hacia otro lado de la membrana celular. Proteína de los canales. Depende del potencial de acción, depende por ahí de segundos mensajeros, proteínas transportadoras fundamentalmente, que dependen de energía del ATP para favorecer obviamente el pasaje de... Y obviamente pues transportadoras tienen que alterar su estructura tridimensional para facilitar pues en este caso la difusión de una sustancia de uno hacia otro lado de la membrana celular. Es muy importante para ya empezar a hablar de lo que es el transporte activo y los movimientos, pues, que favorecen que nosotros tengamos una osmolaridad, pues, hacia uno y otro lado de la membrana celular, de que es el gradiente electroquímico, ¿no? El gradiente electroquímico, ¿no?, tiene que ver con la dirección del flujo de difusión. El gradiente electroquímico combina el concepto matemático de gradiente o diferencia hacia ambos lados de la membrana, en este caso, con conceptos físicos y químicos de potencial eléctrico, o carga, pues, o valencia, y de potencial químico, o concentración a ambos lados de la membrana celular. Entonces, como yo le dije, el gradiente electroquímico indica, pues, la dirección de flujo, ¿no?, que va a cambiar más rápidamente, en cuanto a concentración el potencial eléctrico en una solución que todavía no es homogénea. Entonces, es muy importante porque una partícula de cualquier sustancia, ¿no?, que tiene una carga en una solución se va a mover tratando de seguir la dirección, pues, del mayor gradiente electroquímico. ¿Qué cosa quiere decir? Que esta partícula se va a ir de una zona que está más concentrada hasta otra que está menos concentrada. Por ejemplo,
Normalmente el líquido extracelular tiene una alta concentración de sodio, entonces el sodio va a tratar de ingresar del extracelular al intracelular. Por el caso del potasio, el potasio está más concentrado en el extracelular, va a tratar de irse hacia el intracelular. Eso es lo que quiere decir. El gradiente electroquímico tiene que ver con la dirección de flujo, de donde esta sustancia se encuentra, se va a ir de una zona de mayor concentración a donde está más diluida, o sea, está menos concentrada, o se va a ir desde donde tiene un mayor potencial eléctrico hacia la zona que tiene menor potencial eléctrico. Ninguna cantidad neta de una sustancia puede difundirse en contra de un gradiente electroquímico. ¿Qué cosa quiere decir? En contra de la fuerza de difusión. ¿Qué son las fuerzas de difusión? Fundamentalmente están dadas por la diferencia de concentración, por la diferencia eléctrica y por la diferencia de presión. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Que si yo tengo una sustancia en una concentración, en este ejemplo, mayor afuera, es imposible que y menor en el intracelular, es imposible que se vaya del intracelular hacia el extracelular. Siempre se va a ir de una zona de mayor concentración a otra de menor concentración. Si yo tengo una sustancia, como está acá, con una gran concentración, con un gran potencial eléctrico en el extracelular, esta sustancia se va a ir de una zona de mayor potencial eléctrico a otra de menor potencial eléctrico. Si yo tengo un pistón y le meto presión a una estructura, obviamente yo voy a generar una difusión de un lado hacia donde hay mayor presión, hacia otro lado con el que hay menor presión. La ley de difusión finalmente busca establecer la homogeneidad, el equilibrio, ¿no? A ambos lados de la membrana celular. Pero si yo netamente me ciño pues a la difusión, yo no podría tener obviamente 142 milicavalentes de sodio en el exterior y 10 en el interior. Tendría pues 142 a ambos lados. Igual manera con el potasio. Yo no tendría 140 en el intracelular y solamente 4 en el extracelular. Tendría 140 o 4 en ambos lados. De tal manera que a mí la fuerza de difusión no me sirve mucho para establecer, obviamente, una concentración pues estable en el líquido extracelular. Y yo les explicaba que cuando fracasa estas concentraciones en el líquido extracelular, me enfermo. Por eso le decía, pues, de que nada sirve que yo tome suplementos, pues, minerales o nutricionales, porque si yo ya tengo constante esto, lo que voy a hacer simplemente, si yo me administro una megadosis, por ejemplo, de vitamina C, yo voy a tener que orinar esa vitamina C. Si mis riñones funcionan, por supuesto, me voy a deshacer esa vitamina C sin que me haga daño, pero si no funciona mi hígado, si no funciona bien mi riñón, si yo tengo por ahí un sistema pues alterado o atontado por algún motivo, esa alteración en el líquido extracelular me va a enfermar. Entonces, esto quiere decir que si yo boto una pelota, por gravedad obviamente se va a ir al piso, la pelota no se va a ir, no se va a ir pues, ¿no?, en otra dirección. Entonces, nada, las sustancias no pueden difundirse cuesta arriba. Por ley de difusión, hallamos el equilibrio a ambos lados de la membrana. Entonces, yo necesito el transporte activo, obviamente, para vencer esta fuerza de difusión. Entonces, finalmente, transportes a través de la membrana celular, dependiendo de la lipofilia de la molécula ion, transporte a través de la proteína de canales, fundamentalmente, que todo modifica su estructura tridimensional, y el transporte o difusión facilitada, ¿no?, que sí vamos a necesitar proteínas portadoras que van a modificar su estructura tridimensional para facilitar, obviamente, el pasaje de una sustancia hacia la membrana celular. Lo mismo. Entonces, vamos a necesitar energía, ¿no? O sea, necesitamos necesitamos, por ejemplo, una concentración alta, pues, por ejemplo, nuevamente de sodio en el extracelular y alta de potasio en el intracelular, aunque por leyes de difusión tendría que ser ambos concentraciones iguales. Nosotros usamos, pues, la energía para vencer estas leyes físicas a nuestro favor, ¿no? Entonces, esta fuente de energía produce el movimiento contra un gradiente electroquímico. O sea, yo, si le pongo energía, yo voy a pasar una sustancia de una concentración, de un lado de concentración baja a otra de concentración alta.
Si yo aplico energía, venzo la difusión. Voy a pasar una zona con una concentración baja de potencial eléctrico a otra de potencial eléctrico alta. Y si yo aplico energía, voy a pasar una sustancia con presiones bajas a otro sitio donde haya presiones altas y voy a conseguir obviamente esta discrepancia que es muy importante en el líquido extracelular. Entonces, el transporte activo primario, la energía deriva directamente del ATP, por ejemplo, la famosa bomba de sodio y potasio, que catapulta iones de sodio hacia el líquido extracelular, de tal manera que garantiza pues una concentración elevada de este catión afuera de la célula. El transporte activo secundario, fundamentalmente, como hay una gradiente de concentración, o sea, esta bomba catapulta tanto sodio, se produce pues una diferencia de concentración de sodio muy importante hacia afuera de la membrana que adentro de la membrana. Entonces, esta diferencia de concentración favorece pues el desplazamiento junto con el sodio, porque el sodio está pues golpeando por leyes porque obviamente yo estoy vivo, tengo una temperatura, estos iones de sodio están impactando contra la membrana celular e impactan directamente con una proteína transportadora. Esta proteína transportadora es un cotransportador que va a utilizar pues esa fuerza mecánica, ¿no?, de la concentración de sodio para transportar junto con el sodio otra molécula, por ejemplo, glucosa o aminoácidos, para que ingrese pues dentro de la célula, conocido como un transporte activo secundario. Entonces, en el transporte activo secundario no hay directamente un consumo de energía, pero sí se produce, obviamente, se utiliza pues esta diferencia, esta energía que se produce por este gradiente de concentración que fue en un primer momento generado por la ATPasa, ¿no?, por la generación de energía, ¿no? Entonces, en ambos casos, el transporte depende de proteínas portadoras, no de canales, sino de proteínas portadoras, al igual que la difusión facilitada, con la diferencia que necesitamos energía, pues, ¿no? Entonces, en el transporte activo, la proteína portadora confiere energía a la sustancia transportada y podemos moverla contra un gradiente electroquímico, como les explicaba, o sea, de una zona de menor concentración a una de mayor concentración, de una zona con menor potencial eléctrico a otra zona con mayor potencial eléctrico y una zona con menor presión a otra zona de mayor presión, ¿no? De tal manera, sin energía, sin estas bombas, prácticamente sería imposible mantener un medio interno constante. Las principales bombas, ¿no?, las ATPasa que existen son la ATPasa de sodio-potasio, la ATPasa de hidrógeno, potasio y de calcio, ¿no?, que se encarga de mantener pues la constancia del líquido extracelular. Como dijimos, la bomba de sodio y potasio se encuentra en todas las células de la economía. Se caracteriza pues porque establece un potencial eléctrico negativo en el interior con respecto al extracelular. ¿Por qué? Porque ustedes saben que genera una salida de 3 sodios y un ingreso de 2 potasios adentro de la célula, de tal manera que al sacar tres cationes, produce obviamente una mayor positividad en el extracelular con respecto al intracelular. Ya sabemos que no solamente por la bomba de sodio y potasio existe una mayor positividad en el extracelular, sino que dentro de la célula tenemos una alta concentración de proteínas que no puede salir al extracelular y las proteínas tienen valencia negativa. De igual manera sabemos que tenemos iones fosfato que también tienen carga negativa, que no pueden también salir de manera fácil hacia el líquido extracelular. Por tal motivo, el intracelular tiene una mayor concentración de valencia negativa con respecto al líquido extracelular, ¿no? Entonces, lo que dice, se establece un potencial eléctrico negativo dentro de la célula con respecto al extracelular. El sodio siempre está hidratado, ¿no? O sea, el sodio arrastra, pues, agua por ósmosis. Entonces, sin la función de la bomba de sodio y potasio, la mayor parte de células explotarían, ¿no? Porque ustedes saben que el sodio está intentando penetrar dentro de la célula,
Cuando ingresa a la célula, entra con agua. Si ingresa el sodio, con esta es la célula del túbulo renal, por ejemplo, ¿no? Si entra el sodio entra con agua, y si el sodio no es sacado de la célula por la ATPase de sodio y potasio, junto con el agua y el sodio se quedarían dentro de la célula y esta reventaría, pues no se hincharía, ¿no? ¿Por qué el sodio entraría a la célula? No solamente porque tiene mayor concentración en el extracelular y está tratando de ingresar a una zona donde está en menor concentración, sino ustedes saben que el sodio tiene valencia positiva y dentro de la célula hemos dicho que tiene una carga más negativa que el extracelular. Entonces, siempre que el sodio ingrese a la célula, inmediatamente tiene que salir, gracias a la ATPasa del sodio y potasio. Si el sodio se queda, el sodio está hidratado y reventaría pues, toda la célula, ¿no? La naturaleza electrogénica de la bomba de sodio y potasio se establece pues porque por cada ciclo de acción de la bomba del ATPasa se produce una salida de 3 cationes y un ingreso de 2. Entonces se produce una negatividad en el intracelular con respecto al extracelular gracias a la bomba de sodio y potasio. Y esta diferencia de potencial eléctrico es muy importante, pues esta naturaleza electrogénica que genera pues carga eléctrica es muy importante para que se efectivice el potencial de acción, para que se produzca el funcionamiento del nervio y del músculo, que vamos a ver en la próxima clase. El transporte activo primario utiliza directamente la energía para sacar, en este caso, el sodio, por ejemplo, de tal manera que creo una concentración muy alta de sodio en el extracelular con respecto al intracelular. Como el sodio está tratando de ingresar, choca constantemente con la membrana celular, en algún momento este sodio está chocando con la membrana celular y va a encontrar un cotransportador. Cuando se une el cotransportador con una molécula de glucosa, se modifica pues, la estructura tridimensional de esta molécula y la glucosa ingresa, pues, ¿no? Una vez que la glucosa ingresa dentro de la célula, es utilizada por la misma para producir energía, o simplemente la glucosa es llevada por una glucotransportadora hacia la sangre y se vaya hasta el cerebro o hacia cualquier órgano que necesita pues, para la producción de energía, pues, ¿no? Entonces, el transporte pues, primario, ¿no? Perdón. El transporte activo primario genera pues una diferencia de concentración que se va a ser usado por un cotransportador. El cotransportador puede ser sin por ejemplo, cuando utilice el sodio y otra molécula para pasar en la misma dirección hacia el intracelular, o es como por ejemplo pues la glucosa, ¿no? Sodio, glucosa ingresa, el cotransportador, la glucosa le envía a la sangre, y el sodio, para que no reviente la célula, inmediatamente es sacado por la bomba de sodio y potasio, como hemos mencionado, para que no se sobrehidrate la célula. El antipor, a diferencia del simpor que acabamos de ver, pues es lo mismo, el sodio ingresa a la célula, pero la otra sustancia sale de la célula hacia afuera, o sea, es en direcciones distintas, ¿no? Como por ejemplo en la célula tubular, ¿no? De los riñones, que vamos a ver también, se produce pues un ingreso de sodio y una salida inmediatamente de calcio. Son ejemplos, ¿no? Como yo les explicaba, ¿no? El transporte secundario más famoso se produce en las células, pues, en los enterocitos y en las células tubulares renales, ¿no? Donde se absorbe, pues, el sodio junto con el aminoácido, o el sodio junto con la glucosa también, ¿no? Sodio con glucosa. Tenemos a ver, pues, que en el cólera, por ejemplo, se activa una serie de proteínas, por ejemplo, el canal de cloro. Sale el cloro, obviamente, por la elevación de la AMP cíclico que produce, pues, esta toxina a nivel de las células entéricas. Y el cloro se une con el sodio en la luz del intestino y, obviamente, pues, se produce una disentería muy poderosa. Entonces, más o menos así, estamos recordando, pues, lo que más o menos seguramente vieron en biología, cómo se produce, pues, el equilibrio del líquido extracelular. No solamente necesitamos proteínas, pues, de canales, proteínas por difusión facilitada, sino fundamentalmente el transporte activo, la energía para generar, pues, una osmolaridad, pues,
a ambos lados de la membrana que facilite, pues obviamente, la vida, que genere un ambiente amable, ¿no? Para que se lleven a cabo todas las funciones celulares. Perdón. Ya, para terminar, vamos a hablar sobre el potencial de acción, ¿no? Entonces, existe un estado de electropositividad, como hemos mencionado, gracias a la bomba de sodio potasio, hay un potencial positivo mayor en el extracelular con respecto al intracelular. Entonces, las cargas iónicas, tanto positivas y negativas, se van a agrupar, pues, ¿no? Se encuentran alineadas, como ven ahí, en la superficie de la membrana celular. Entonces, todas las cargas negativas y positivas son iguales. Eso se llama el principio de neutralidad eléctrica. O sea, por cada ion positivo hay un ion negativo que lo neutraliza en toda la superficie de las membranas excitables, ¿no? El potencial de membrana de reposo, en este caso de los nervios, ¿no? La polaridad, o sea, decimos que la célula está polarizada o está en reposo cuando su potencial de acción en el intracelular es negativo, en este caso menos 90 en los axones, ¿no? Entonces, cuando estamos en reposo, obviamente no estamos transmitiendo ningún potencial de acción, ninguna señal nerviosa, más o menos a menos 90 milivoltios, más negativo con respecto al líquido extracelular. Para establecer esta negatividad dentro, en este caso del axón, dentro de la célula, tenemos la actividad de la bomba de sodio de potasio, que ya vimos que es electrogénica, que catapulta pues mayor iones positivos hacia afuera, o sea, vuelve el extracelular positivo, y tenemos un canal de fuga o canal de escape de potasio, que también sirve para sacar el potasio, pero es 100 veces más permeable para el potasio. ¿Qué significa? Que cuando se activa el canal de fuga, se dispara pues 100 veces más moléculas de potasio que de sodio, pero igual sale sodio, entonces de igual manera se produce una positividad afuera de la célula con respecto al interior. Por tal motivo, el interior siempre tiene una carencia, ¿no? de aniones, de cationes, perdón. Entonces se produce una negatividad dentro del axón, en este caso, o de la membrana de la neurona, gracias pues a la bomba de sodio de potasio y los canales de fuga de potasio. Entonces, en reposo está polarizada, cuando está en reposo está polarizada, está con menos 90 milivoltios y no se transmite ningún impulso nervioso. ¿Qué es el potencial de acción, no? El potencial de acción no es otra cosa que el cambio súbito de negativo, el intracelular está negativo y de un momento a otro de negativo de menos 90 milivoltios se produce una positividad dentro de la célula. O sea, de negativo inmediatamente se produce, ya dijimos que la polaridad, o sea, cuando está polarizada, la célula está negativa. Para despolarizar, o sea, se sale de la negatividad, se despolariza, ingresan iones positivos dentro de la célula y de menos 90 empieza a positivizarse a 0, a más 35 y se produce una pérdida de la polaridad, o sea, una despolarización, un cambio del potencial de membrana de negativo a positivo. Eso significa despolarización. Entonces, cada potencial de acción, este potencial de acción comienza, como ven, con un cambio súbito del potencial negativo, se va haciendo cada vez más positivo y esa positividad se llama despolarización. Inmediatamente, como se cambia el potencial de acción, se cierran estas bombas que permiten el ingreso de iones positivos y nuevamente se produce una vuelta a la polaridad o una vuelta a la negatividad o una repolarización, un regreso a la polaridad o un regreso a reposo, un regreso a menos 90 milivoltios, ¿no? Cuando se produce un estímulo, por ejemplo, de la piel, ¿no? Te quemas, se produce obviamente la transmisión del potencial de acción
cambia el interior negativo por positivo y en este momento se produce una transmisión de la excitabilidad por toda la vía pues, sensitiva y inmediatamente, después de milisegundos, se cierran las compuertas, ya no se establece los iones positivos y se vuelve a la negatividad. ¿Cuáles son las fases del potencial de acción? La fase de reposo, que está acá en verde, obviamente está en equilibrio, está polarizada, está en menos 90 milivoltios, ¿no? Negativo el intracelular con respecto al extracelular. Entonces, el potencial de reposo de la membrana celular, antes que se produzca, pues este es el potencial de acción, antes que se produzca la positividad dentro de la célula, es negativo, es negativo. Entonces, está polarizada debido a su gran potencial negativo. Está polarizada. ¿Por qué está polarizada? Como les explicaba, porque los canales de fuga sacan potasio que tienen valencia positiva hacia afuera, entonces obviamente adentro queda negativo. Y la bomba de sodio y potasio saca potasio de adentro hacia afuera y adentro queda negativo. Y al final la negatividad más o menos es menos 90 milivoltios. Están en reposo, decimos que está polarizada, está polarizada. No está transmitiendo ningún tipo de impulso sensitivo, ningún potencial de acción. La siguiente, de negativo, el intracelular cambia a positivo, o sea, se positiviza. Eso se llama despolarización, o sea, sale de la polaridad, se despolariza. ¿Por qué se despolariza? Porque se producen los canales de sodio que estaban cerrados, se abren. Inmediatamente ingresa una corriente de sodio que está en concentraciones muy altas en el líquido extracelular hacia el intracelular y el intracelular se positiviza y se despolariza, ¿no? Entonces, en este momento la membrana se vuelve permeable a los iones de sodio y esto permite un flujo hacia el interior del axón de enormes cantidades de iones de sodio que de menos 90 pasa más o menos a más 35 y ahí se produce obviamente la transmisión sensitiva. O sea, y luego de la fase de despolarización, una 10 milésima de segundo después que la membrana se hace muy permeable al sodio, 10 milésimas de segundo se activan las compuertas, las puertas se cierran prácticamente, estos canales de sodio se inactivan y ya no puede ingresar más sodio. No solamente pasa eso, sino paralelamente a que se cierran estas compuertas de sodio que estaban positivizando pues, el potencial de acción, el intracelular, se abren las compuertas de potasio. La compuerta de potasio se abre y usted sabe que el potasio tiene valencia positiva y tiene concentraciones elevadas en el interior de la célula. Entonces el potasio sale buscando, pues, obviamente, de mayor concentración a menor concentración. Entonces salen cargas positivas del interior hacia el exterior. Entonces, como sale positivo de adentro hacia afuera, adentro se queda negativo. Entonces, mientras más potasio sale, más negativo se vuelve en intracelular. Entonces recupera la negatividad perdida. Entonces eso se llama vuelta a la polaridad, o sea, vuelta a los menos 90, o sea, una repolarización. Cuando se repolariza, estamos recuperando el intracelular negativo a consecuencia de la salida de iones positivos del intracelular hacia el extracelular. Entonces, esta rápida difusión de iones potasio hacia el exterior restablece el potencial de reposo normal, pues, ¿no? Negativo, y cesa, obviamente, la transmisión, pues, sensorial o motora, lo que ustedes quieran. Entonces, como ven, los actores que son imprescindibles, pues, para la despolarización, para esta positividad, ese ingreso, pues, de iones positivos, es el canal de sodio con puerta de voltaje, este canal de sodio que se abre y favorece, pues, el ingreso de cationes positivos para que se produzca la despolarización. Y también este canal de potasio con puerta de voltaje que es muy importante para la repolarización. El canal de potasio se abre, sale grandes cantidades de potasio y se produce una vuelta a la negatividad, una vuelta al reposo, una vuelta a la polaridad, una vuelta a el intracelular negativo. Tanto estos canales de sodio con puerta de voltaje como estos canales de potasio también con puerta de voltaje, se unen, pues, ¿no? Estos canales de escape de potasio que liberan valencias positivas hacia afuera
y a la bomba de sodio de potasio, que también libera más iones positivos que hacia afuera, que los que ingresa a la célula, para generar el equilibrio, el reposo, ¿no? La polaridad en menos 90 milivoltios más o menos, en este caso de la membrana del axón, ¿no? ¿Cómo se da propagación del potencial de acción, no? O sea, un potencial de acción que se produce en cualquier punto, pues, de una membrana, pues, excitable, se va a diseminar a ambos lados de la membrana, pues, alcanzando toda la superficie, ¿no? O sea, el potencial de acción va a viajar, como ven ahí, en ambas direcciones, ¿no? En ambas direcciones. Una vez que se produce el potencial de acción, si las condiciones son necesarias, se produce, obviamente, el potencial de acción despolariza todo el axón. Entonces, como dice ahí, el proceso de despolarización viaja por todas las membranas si las condiciones son adecuadas. Y si no lo son, no viaja en el absoluto. Entonces, ese es el principio del todo o nada, ¿no? Si las condiciones son propias, inmediatamente se va a producir un cambio de la polaridad de todo el segmento axonal de un punto determinado, pues, o sea, de la anatomía, ¿no? Fibras de mielina, ya saben que la neurona tiene su axón y hay ciertos axones que están cubiertas con mielina. Hay unas células que se llaman células de Schwann. Estas células de Schwann producen la esfingomielina, que es como un aislante que prácticamente cubre todo el axón. Miren, estas fibras de mielina, ¿no? Prácticamente son mucho más gruesas que el propio axón, que cubren, gracias a la mielina como axón, es como un aislante prácticamente el mismo. Entre cada célula de Schwann y célula de Schwann hay un espacio. Este espacio está conocido como el nódulo de Ranvier. Entre cada nódulo de Ranvier hay un espacio a través del cual, pues, se produce, obviamente, los saltos del potencial de acción, como vamos a ver ahorita. Entonces, esta vaina de mielina se deposita alrededor, pues, del axón, como ven ahí, por estas células de Schwann que contienen este material aislante que se llama esfingomielina. Esta sustancia va a reducir, pues, el consumo de iones, pues, más o menos, unas 5.000 veces. Imagínense que esta distancia hay, pues, 1 metro, ¿no? ¿Cuántos iones voy a tener que yo usar para despolarizar toda la extensión de esta membrana? Si yo aíslo, pues, por segmentos esta membrana gracias a la célula de Schwann, yo solamente voy a necesitar los iones entre cada célula y célula, de tal manera que voy a solamente utilizar en estos extremos para generar, obviamente, la vuelta, la positividad dentro del axón y transmitir mi potencial de acción. De tal manera que yo, aislando, obviamente, gracias a esta célula de Schwann y esta esfingomielina, la longitud del axón, voy a ahorrar más o menos 5.000 iones para transmitir el potencial de acción. Cuando se produce una alteración por algún motivo autoinmune, metabólico, infeccioso, tóxico, de estas células de Schwann y de esta mielina, se produce obviamente ciertas enfermedades que van a disminuir obviamente la velocidad del impulso sensitivo, del impulso motor, y va a generar, pues, por supuesto, enfermedades, ¿no? Eso seguramente lo van a ver en los seminarios. Entonces, en la unión entre dos células de Schwann, como ven ahí, hay una zona, pues, donde sí se puede producir un intercambio de iones, que es en el nódulo de Ranvier, porque ya cuando las células están aisladas por ahí no pueden, pues, penetrar iones, pues, ¿no? No puede haber este cambio iónico que acabamos de mencionar, ¿no? Entonces, estos iones van a ingresar a través de estos espacios conocidos como nódulo de Ranvier y se va a producir la despolarización, como se dice, a saltos, ¿no? Y esta despolarización a saltos va a aumentar más o menos entre 5 y 50 veces la velocidad, pues, de transmisión, pues, con poca transferencia de iones. Unos 100 veces menos iones voy a necesitar para poder diseminar, pues, mi potencial de acción, para poder cambiar, pues, el interior de negativo a positivo, ¿no? Yo, para positivizar el interior, necesito iones sodio. Y obviamente, ¿cuántos iones sodio necesitaría si tuviera, pues, que penetrar toda la longitud del axón? Solamente penetrando por estos espacios que son los nódulos de Ranvier, voy a, pues, ahorrar bastantes iones sodio, y por aquí voy a cortar los tiempos y voy a hacer esta despolarización mucho más veloz, ¿no?
Entonces, la velocidad de conducción en fibras nerviosas, por ejemplo, las corticales, donde no tienen células ¿no? cerebrales, intracelulares, donde no hay células de Schwann, más o menos, es de 0,25 metros por segundo. Son las fibras amielínicas. Pero en las fibras mielínicas, ¿no? Como las fibras pues, somáticas, fundamentalmente, más o menos la velocidad de conducción es de 100 metros por segundo, ¿no? Esa transferencia, gracias a esa conducción a saltos que se produce entre nódulo de Ramvier a nódulo de Ramvier, ¿no? ¿Alguna pregunta? Delegado. Sí, doctor. Ya, entonces, nos ponemos de acuerdo, pues, para seguir, la parte de la parte de la muscular, creo que nos toca. Sí. ¿Cuándo ya empezaron los seminarios? Sí, hoy hemos tenido seminario con el doctor Flores en la mañana. Ya, pues. Voy a hablar con Edivia para que me solucione el problema que te mencioné, ya para agilizar, pues, las clases, ¿ya? Sí, doctor. Gracias. Buenas noches, doctor. Buenas noches. Buenas noches, doctor. Hasta luego. Buenas noches, doctor. Gracias. Buenas noches, doctor. Buenas noches, doctor. Gracias. Buenas noches, doctor. Gracias. Buenas noches, muchas gracias. Hasta luego. Doctor, una consulta. Ay, eso fue. Bueno, le escribiré. El examen pregunta, Juan.